En la presentación de hoy expondremos acerca de la hormona de la leptina. Los integrantes del grupo somos Marcos Arce y Asael Fuentes. Como introducción definiremos qué es la leptina. La leptina es una hormona producida en gran parte por los adipocitos, en proporción directa al nivel de grasa corporal, que actúa disminuyendo el apetito y aumentando el metabolismo basal a nivel del sistema nervioso central. Los niveles circulantes de leptina se correlacionan directamente con el IMC o índice de masa corporal y con la cantidad total de grasa corporal. De esta forma, un aumento del nivel de grasa total producirá mayores niveles circulantes de leptina. Por el contrario, la reducción de las reservas de grasa corporal se relaciona con la práctica regular de actividad física o por la dieta y producirán un descenso en las concentraciones plasmáticas de la hormona. A continuación mencionaremos los objetivos de esta presentación, que son explicar la cascada de señalización de la leptina, describir mecanismos moleculares implicados en la resistencia a la leptina, dar a conocer perspectivas farmacológicas de leptina para el tratamiento de la obesidad, explanar la regulación epigenética y su papel en la resistencia a la leptina y exponer la relación de ejercicio y leptina. Cascada de señalización de la leptina. Los receptores funcionales de citoquinas, entre los que se incluye OBR, poseen en su cola intracelular, en yuxtaposición con la membrana plasmática, un sitio rico en el aminoácido prolina que se denomina BOX1 y que es esencial para la interacción y activación del JAK. El receptor de leptina carece de dominio tirosina quinasa, por lo que interacciona con quinasas citoplasmáticas, principalmente con JAK2, pero se ha demostrado que solo BOX1 son esenciales para la activación del JAK. El JAK es una familia de tirosinas que actúa intracelularmente como transductores de señal. Sin embargo, solo OBRB, que es una isoforma, presenta además el sitio BOX2 y sitios para la interacción con STAT. El STAT es un conjunto de proteínas activadoras de transducción. Puesto que OBRB carece de actividad enzimática intrínseca, la señalización a partir del mismo se produce tras la unión en la hormona, por su interacción no covalente con JAK2, la cual se activa como consecuencia de esta interacción y fosforila a numerosos residuos de tirosina en otras proteínas. Diversos estudios realizados in vitro han demostrado que la leptina es capaz de activar diversas isoformas de STAT, como son STAT1, 3 y 5. Sin embargo, otros trabajos realizados in vivo han demostrado que la administración intravenosa de la hormona solo es capaz de activar a STAT3 en el hipotálamo. La interacción de STAT3 con la I1138 de OBRB produce su activación, lo que a su vez provoca que se disocie el receptor y va a formar dímeros en el citoplasma para finalmente translocar al núcleo y regular la transcripción de genes relacionados con los efectos metabólicos de la leptina. La activación de STAT3 es probablemente un componente crucial en los efectos de regulación del peso corporal, ya que se ha observado que la leptina produce la eliminación del residuo I1138 de OBRB en ratones específicamente, y esto conlleva a la producción de obesidad severa en estos animales. Diversos estudios asociados a la activación respecto a la vía JAK-STAT en correlación con los tejidos periféricos han sido contradictorios. Según estudios en roedores, se administró leptina y posterior a la administración se midió la fosforilación de STAT3 en tejidos sensibles a la respuesta con insulina, como por ejemplo el músculo, el hígado, entre otros. No se ha podido evidenciar una respuesta e incremento de STAT3, pero otro estudio más actual sí se ha podido reflejar la fosforilación por leptina de STAT3 en el músculo esquelético del ratón. Mecanismos moleculares implicados en la resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina está implicada en la patogenia de la obesidad inducida por la dieta. El consumo de dietas ricas en grasas desencadena resistencia a la leptina central y periférica, y como resultado, hiperleptinemia, debido a la expansión del tejido adiposo, que es un actor clave en el desarrollo de la resistencia a la leptina. La falta de respuesta a la leptina afecta la regulación de la ingesta de alimentos, la absorción de nutrientes, el metabolismo y la sensibilidad a la insulina, lo que lleva a una desregulación del balance energético. El mecanismo molecular que subyace a la resistencia a la leptina se debe a la mediación del transporte de leptina sérica desde el tejido adiposo al cerebro por un transportador saturable, y a medida que aumentan los niveles de leptina sérica durante la obesidad, el transportador de leptina se satura cada vez más. En otras palabras, una saturación del transportador de leptina bloquea el acceso de la leptina al sistema nervioso central, provocando un aumento de peso continuo. Además, otros factores circulantes están involucrados en la regulación del transportador de leptina. El nivel de transportador de leptina aumenta con la epinefrina, la glucosa, el etanol y la insulina, y disminuye con los triglicéridos. Por tanto, la resistencia a nivel de la barrera hematoencefálica es multifactorial, siendo importantes dos de los fenómenos que aparecen durante la obesidad: la hipertrigliceridemia y la hiperleptinemia. La resistencia a la leptina es una característica común de malos hábitos alimenticios, pero los animales obesos con niveles bajos de leptina en plasma siguen siendo sensibles a la leptina exógena antes y después de la exposición a una dieta rica en grasas, lo que sugiere que el contenido de grasa no es la única causa de la resistencia a la leptina.
Este efecto podría explicarse por diferentes aspectos nutricionales, como el tipo y la duración de la dieta, así como los compuestos de la dieta afectan al desarrollo de la resistencia a la leptina. Es en este sentido que las dietas bajas en fructosas y altas en grasas inducen la resistencia a la leptina, pero los animales alimentados con dietas altas en fructosa y azúcares son sensibles a la administración de leptina exógena, lo que sugiere un efecto beneficioso de los azúcares en comparación con las grasas. Por el contrario, la falta de leucina en la dieta mejora la señalización de la leptina y la respuesta de la leptina en animales alimentados con una dieta estándar y recupera la sensibilidad a la leptina en animales alimentados con una dieta alta en grasas sostenida. Perspectivas farmacológicas de la leptina para el tratamiento de la obesidad. La combinación de leptina con moléculas sensibilizadoras de leptina. Recientemente, la terapia con leptina mostró resultados prometedores cuando se combinó con una ingesta calórica reducida. Aunque los efectos fueron mínimos y parece que el reemplazo de leptina no es suficiente por sí solo, estos resultados sugieren que una multiterapia de leptina en combinación con otras moléculas con roles fisiológicos conocidos en la regulación del peso corporal puede ser capaz de atacar varios mecanismos relacionados con la obesidad y reducir la compensación al tratamiento con leptina. Es en este sentido que una combinación de leptina con moléculas sensibilizadoras de leptina es un enfoque farmacológico prometedor para la pérdida de peso. Por ejemplo, las terapias con amilina y leptina, además de péptido 1 similar al glucagón y suministro de colecistoquinina, dan como resultado una mayor inhibición de la ingesta de alimentos y la pérdida de peso corporal que la monoterapia con leptina. Otra estrategia es el uso de análogos relacionados con la leptina capaces de unirse y activar OR, o el receptor activo de leptina, lo que evita algunos problemas asociados a la leptina natural, como la baja estabilidad, la vida media corta y el problema de la inactividad de la leptina. Dado el papel de los reguladores negativos de la señalización de la leptina en la resistencia a la leptina, como lo son SOC-S3 y la proteína fosfatasa de tirosina PTP1B, varios autores también han investigado el bloqueo de estos reguladores negativos para mejorar la respuesta de la leptina en personas obesas. Los inhibidores de PTP1B suprimen el aumento de peso y mejoran los parámetros lipídicos en ratones con dieta rica en grasas, y el inhibidor alostérico selectivo de PTP1B reduce la ingesta de alimentos, el nivel de grasa corporal y el peso corporal en ratones obesos inducidos por dieta. No existen inhibidores de SOC-S3, pero el bloqueo de la interacción de SOC-S3 con OVR aumenta la fosforilación de HAC2 y OVR, aumentando la activación de la vía de señalización intracelular de la leptina. La acción directa sobre la OVR también podría utilizarse para mejorar la actividad de la leptina. El receptor de leptina se encuentra principalmente en el citoplasma más que en la superficie celular. Varios informes sugirieron que la endocitosis de OVR y el tráfico intracelular podrían usarse para tratar la obesidad sin alterar o afectar la neosíntesis o degradación de OVR. La ubiquitina ligasa RNF41 controla el tráfico de OVR, lo que aumenta el reciclaje de OVR en la membrana plasmática. Regulación epigenética relacionadas con la leptina. La epigenética se entiende como un tipo de regulador biológico en cual los organismos vivos responden a las demandas ambientales de las cuales se rodean. Estos cambios epigenéticos se refieren a modificaciones hereditarias mitóticas como meióticas en la expresión de los genes que se dan y no alteran la secuencia original del DNA. Estos cambios a nivel molecular son importantes y juegan un rol esencial en procesos biológicos y fisiológicos durante el ciclo vital de la persona. Dicho esto, ciertos niveles de regulación en la epigenética han tenido efectos durante el desarrollo y la salud, procesos que son reversibles, mientras que las marcas epigenéticas dan ciertos indicios y señales del estilo de vida y el riesgo de enfermedad en el paciente. Además, diversos estudios han propuesto que las marcas epigenéticas sirven como biomarcadores de enfermedades y también dianas terapéuticas para el desarrollo, control y el manejo de la propia enfermedad. Entrando en contexto, han sido varios estudios que han revelado un rol importante en la red de la epigenética, tanto para el control de la adipogénesis como también la ingesta de alimentos y la propia homeostasis energética, dando a conocer que la variación de la epigenética tanto en la nutrición como en la obesidad es un estudio para el análisis molecular subyacente a los trastornos metabólicos. La forma más conocida con relación a la epigenética es la metilación del ADN, usando frecuentemente células sanguíneas ya que es el tejido más accesible. No obstante, es posible que los resultados de la metilación no sean generales
general y específicos, ya que no evidenciaría los mismos resultados para los demás tejidos. En relación con el funcionamiento de la leptina, se ha instaurado que la metilación respectiva en una zona proximal del premotor LEP ha sido de una manera una guía de dirección a la hiperfagia como también al desarrollo de la obesidad. Según estudios y experimentos en personas en estado de obesidad, han recuperado el peso que habían perdido posterior a un tratamiento que conlleva a la restricción energética, o valga la redundancia, consumir grandes cantidades de macronutrientes en la dieta, por lo que se exhibieron grandes niveles de metilación del POMC o propio melanocortina y niveles bajos de neuropeptidoide en células sanguíneas como los leucocitos antes de una intervención nutricional en comparación con los hombres obesos que no recuperaron el peso por la dieta operativa. En teoría, los niveles de metilación del neuropeptidoide en usuarios que mantuvieron la pérdida de peso podrían sentir una menor eficacia con respecto al apetito. Por otro lado, con la disminución de la propio melanocortina, se ha señalado que el peso exitoso posterior al programa dietético de pérdida de peso es regulado en gran parte por los neuropéptidos reguladores del apetito, por lo que confiere un engranaje protector contra la recuperación del peso. La regulación epigenética en relación con la leptina podría ser revertida por la dieta y diferentes nutrientes. Según estudios, incidirán en la metilación del DNA de manera que regulan o modifican las vías de expresión génica a la hora de la ingesta de alimentos. Ejercicio físico y leptina en 24 horas. La leptina para el óptimo funcionamiento es dependiente de los balances energéticos. En relación con otras hormonas, su mecánica es en un ciclo diurno. Generalmente los exámenes respecto a hormonas y en este contexto se hace en ayunas y en relación con eso se realizan conclusiones, sobre todo post ejercicio y en este caso en 24 horas. Según experimentos y estudios antiguos, se analizaron eventos positivos, negativos y equilibrados en conjunto con el ejercicio. El primer grupo, que mantuvo una ingesta equilibrada en relación con la leptina, estaba reducido aproximadamente un 20%, mientras que por el otro lado, cuando el resultado fue positivo, en consecuencia, se evidenció gráficamente una curva en comparación al resultado en equilibrio, mientras que cuando fue negativo, no se evidenciaron alteraciones en los niveles de leptina. Según se indica, el 98% de las variaciones de la leptina se debe a la utilización de ácidos grasos y glucosa en ayuno. En otra prueba, para ver el balance de la leptina, se tomaron dos grupos de mujeres. Por un lado, mujeres sedentarias producto de los estudios y por el otro lado mujeres que efectuaban ejercicio físico, pero en común tenían restricción calórica. Se analizó que el ejercicio físico no alteraba los valores de leptina en 24 horas ni tampoco los niveles de leptina en el ritmo circadiano. No obstante, la inhibición calórica se alteraba aún más en las mujeres sedentarias que en las que practicaban ejercicio físico. Por lo tanto, la leptina responde más al balance energético a largo plazo que a una ingesta energética o a un gasto energético aislado. Intensidad del ejercicio y leptina. Entendiendo que los niveles calóricos de la dieta afectan los niveles de leptina y también el ayuno, se considera la intensidad del ejercicio como una variable de esta hormona. Se ha puesto a prueba y se analiza que en el ejercicio hay variaciones respecto a la leptina, pero pocos estudios han hablado de qué tipo de ejercicio intensifica los niveles de esta. En un estudio se analizó a corredores masculinos en la cual no hubo resultados significativos post el ejercicio físico. Otro estudio también evaluó los niveles de leptina 2 horas antes y 3 horas después del ejercicio, en la cual tampoco hubo resultados con tantas diferencias respecto a los niveles basales de la hormona, por lo que se concluyó que no hay efecto tan importante respecto a los niveles de leptina en ejercicio con menor o mayor intensidad. Pero en otras pruebas se ha señalado que los niveles de leptina probablemente tengan variaciones pasadas las 24 horas hecho el ejercicio. Duración del ejercicio y niveles de leptina. Puede que el ejercicio prolongado haga una diferencia con respecto a los niveles de leptina e incluso las lleve a niveles inferiores. Este resultado puede tener varios factores: la duración del esfuerzo, la dieta o el ayuno antes del ejercicio. Diversos estudios ponen como base el balance energético en la cual se regula y se alteran los niveles de leptina, por lo que la duración no es tan relevante. Se han realizado pruebas a nadadores, tanto en hombres como mujeres, e independientemente del volumen del trabajo, no se alteraban los niveles de leptina, sino que el porcentaje de grasa corporal se modificaba a medida que se incrementaba la duración del ejercicio. El desarrollo de la resistencia a la leptina está fuertemente relacionado con la obesidad, que a su vez está ligada al sedentarismo y malos hábitos alimenticios, lo cual podría ser revertido epigenéticamente por una correcta dieta y consumo de diferentes nutrientes, mejorando la regulación de la leptina y las alteraciones de la señalización en la obesidad. Otra vía de mejora para este panorama es el ejercicio.
Estudios han indicado que el ejercicio regular podría causar cambios en las concentraciones de leptina en la sangre, independientemente de la modificación del nivel de grasa corporal. En conclusión, analizar, conocer y comprender los parámetros asociados a la resistencia a la leptina nos ayudará a la creación de un manejo óptimo en cuanto a trastornos metabólicos, y creemos que aún faltan estudios que puedan entregar resultados acerca de las implicancias de la leptina y su regulación epigenéticamente en humanos.